Séptima parte. Algunos temas relevantes. Título noveno. Algunas advertencias importantes respecto al fin del mundo. Todas las personas se preguntan, ¿cuándo será el fin del mundo? Y hasta especulan el posible año o tiempo de ese suceso, y el cómo será. Algunos imaginan y aducen que tal vez para ese entonces ya habrán fallecido, y se despreocupan de todo, y viven sin temor de Dios, pues con más ganas ceden a los placeres terrenales, creyendo disfrutar de la vida que tienen. Y en lugar de purificar sus almas, aquellas personas con ideales libertinos las corrompen peor, y corrompen a los demás que los observan y los imitan. No obstante, todas aquellas personas se equivocan si piensan que por haber ya fallecido para aquel entonces, escaparán de toda adversa realidad que se avecina para todo el mundo, y que está descrito en las Santas Escrituras, ya que todo aquel que lleva ideales terrenales es parte del mundo, y por lo tanto, a todos aquellos que son parte del mundo les llegará su final, tanto a los que no fallecieron todavía como a los que ya fallecieron. Por esto indica Jesús lo siguiente: así también, apenas vean ustedes que suceden las cosas que les dije, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así también anunció el Señor lo siguiente. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos, porque llegarán días en que se dirá, felices las mujeres que no tienen hijos, felices las que no dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán, que caigan sobre nosotros los montes y nos sepulten los cerros, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué harán con el seco? En otras palabras, lo anterior advierte que, si así tratan al que está vivo, ¿qué no harán con el que esté muerto? Pues todos estaremos presentes para el fin del mundo, sin importar cuánto tiempo transcurra hasta ese día. La Escritura lo da a conocer cuando indica que, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. No obstante, al respecto del cuándo y cómo será, nadie lo sabe con exactitud, excepto el Padre Celestial, pues de Él que todo lo ve depende todo. Ya que solo nuestro Padre Celestial, que lo ve todo desde el cielo y escudriña los corazones de los hombres, conoce sus virtudes y defectos, y sabrá además cuándo todo esté bien o esté mal en el mundo. Todo estará bien en el mundo cuando las acciones de los hombres se hayan corregido, adoptando la doctrina del Señor Jesucristo. Y todo estará mal en el mundo cuando las acciones de los hombres estén llenos de violencia y todo se haya corrompido, debido a que rechazaron a Jesucristo de sus vidas, ya que Él es la palabra de Dios. Cuando el mundo se haya corrompido, entonces es cuando Dios le dictará su final al mundo, a semejanza de lo ocurrido en tiempos de Noé, y que lo evidencia la Escritura cuando indica: el mundo se corrompió a los ojos de Dios y se llenó de violencia. Miró Dios a la tierra y vio que estaba corrompida, pues todos los mortales en la tierra seguían los caminos del mal. Dijo Dios a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivos, pues la tierra está llena de violencia por su culpa, y los voy a suprimir de la tierra. De un modo similar, Dios dictó sentencia contra Sodoma y Gomorra, y la Escritura indica que, pues dijo entonces Yahvé, la denuncia contra Sodoma y Gomorra es terrible, y su pecado es grande. Voy a visitarlos y comprobaré si han actuado según esas denuncias que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Yahvé Dios visitó a aquellos pueblos mediante sus 2 ángeles enviados,
los cuales constataron la violencia de aquella gente. Y cuando hubieron permitido que dejara Sodoma y Gomorra el sobrino de Abraham, es decir, Lot, junto con su familia, rumbo a Zoar, Yahvé Dios dictó sentencia contra Sodoma y Gomorra, tal como lo indica la Escritura. El sol ya había salido cuando Lot entró en Zoar. Entonces Yahvé hizo llover del cielo sobre Sodoma y Gomorra azufre ardiendo que venía de Yahvé, y que destruyó completamente estas ciudades y toda la llanura con todos sus habitantes y la vegetación. Tengan presente que Dios Padre es paciente y misericordioso. Por eso espera hasta que la maldad de los hombres se colme, antes de darles un final. Pues mientras existan algunas personas justas, en atención a ellos, perdona al resto. Pero cuando todo se corrompe, entonces llega el tiempo del castigo. Esta realidad también queda evidenciada en las Escrituras cuando indica lo siguiente: en cuanto a ti, o sea, Abraham, irás a reunirte con tus padres en paz, y serás sepultado después de una ancianidad dichosa. Tus descendientes de la cuarta generación volverán a esta tierra, que no te puedo entregar ahora, pues hasta entonces no se colmará la maldad de los amorreos. Queda claro que con el fin del mundo, Dios desaparecerá todo lo malo, para dar paso a todo lo bueno, estableciendo en la tierra Dios su reino celestial, pues no se puede establecer un orden encima del desorden. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que no se puede ordenar lo que está desordenado sin antes armar previamente otro desorden momentáneo. Y es así que el día de la venida del Dios del universo será tal como lo indica el profeta Isaías, cuando dice: ya llega el día cruel de Yahvé, con furia y rabia inmensa, para dejar la tierra hecha un desierto y acabar con todos los pecadores. Las estrellas del cielo y sus constelaciones han dejado de alumbrar. El sol ha salido negro y la luna no envía más su luz. Voy a castigar a todo el mundo por su maldad y a los impíos por sus crímenes. Acabaré con el orgullo de la clase alta y humillaré la soberbia de los dictadores. Entonces, del mismo modo que el desenlace de una novela comienza cuando se llega a la verdad de todo, y los malos son juzgados y condenados, y los buenos obtienen recompensa, y luego todo es felicidad, así también el final del mundo comenzará cuando el Hijo del Hombre llegue a la verdad de Dios y sea levantado, para ocupar su trono reservado para él. Desde el momento en que el Hijo del Hombre sea levantado y ocupe su trono, empezará lo bueno, la verdadera historia de amor y vida. Pero, ¿por qué los que se hacen llamar pastores y ministros del Señor no les dieron a conocer esta verdad? ¿Porque no conocen estas cosas o porque no quieren que nadie más las sepa? Porque, primero, hay algunos que no enseñan la verdad porque no lo saben ni lo conocen. Segundo, hay otros que lo leyeron, pero no lo enseñan porque no lo interpretan. Y tercero, hay quienes no lo enseñan porque no quieren que nadie más lo sepa. En todos los casos, todos aquellos son malos, pero el primero no tanto como el segundo, y este último no tanto como el tercero. Con el soporte de lo anterior, aprendan de las siguientes metáforas que si se sabe que una fruta podrida puede corromper a toda la canasta, entonces lo sensato es apartarla del resto y que queden solo las buenas, ¿cierto? No obstante, ya sea que todo se haya malogrado o todo se haya conservado, en ambos casos a la vista del dueño es inminente la llegada del final de las frutas, porque las buenas pueden comerse, pero también si todas se malogran, entonces todas serán botadas a la basura. De igual modo, para antes del fin del mundo, deberán separarse a los buenos de los malos, basado en la verdad que trae el Hijo del Hombre. Sin embargo, si todo se ha echado a perder, todos serán descartados del reino. Pero si todos supieron conservarse en la palabra de Dios, todos se salvarán e ingresarán al reino de Dios. ¿Y no se prefieren las frutas buenas antes que las malogradas? En ambos casos, el destino final de ellas es inminente, porque o las aprovecha el mercader o las desecha. No obstante,
Para las frutas, su destino final es completamente diferente en ambos casos. Así también, ya pueden deducir cómo será la llegada del fin del mundo, a partir de la siguiente analogía. ¿No se cambian de ropa en cuanto ésta está ya sucia? ¿O no usan sus trajes hasta que éstas están ya deterioradas y entonces las renuevan? Así también, quienes se conviertan al Señor serán renovados a la vida espiritual y tendrán acceso al reino de Dios, mientras que los que no se conviertan al Señor serán descartados de aquel reino divino. Entonces, la llegada del fin del mundo es inminente, ya sea que se conviertan o no a la doctrina del Señor, pero según la elección de cada quien recibirá condena o gloria eterna. En todo caso, siempre se prefiere lo bueno a lo malo, y lo nuevo a lo viejo, ¿verdad? Así también, solo los hombres buenos, renovados por el Señor, permanecerán en el reino de Dios. Por eso prefieran lo bueno antes que lo malo, lo eterno antes que lo pasajero, el amor antes que el pecado, lo nuevo antes que lo viejo. Y no haya de suceder en ustedes lo contrario, ya que también lo indicó Jesús, que pongan el vino nuevo en envases nuevos. Y miren, el que esté acostumbrado al añejo no querrá vino nuevo, sino que dirá, el añejo es el bueno. Asimismo indica la Escritura que alguien le preguntó, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Jesús le respondió, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Jesús nos da el vino nuevo que es el mejor, pues este vino nuevo representa la palabra de Dios, pero el vino añejo es el ideal terrenal, a lo cual los hombres del mundo están acostumbrados y no quieren dejar de beberlo. Por eso esfuércense en degustar del vino nuevo que es la doctrina de Dios, para descubrir su sabor insuperable, al grado de dejar de beber el vino añejo de los ideales terrenales, que Satanás les dio a beber aprovechándose de la ingenuidad de los hombres. Recordemos que, así como en tiempos de Moisés, cuando todo el pueblo se corrompió con un ídolo de metal fundido en su camino a la tierra prometida, al ver que Moisés dilataba en volver, y él se vio obligado a retornar, y al llegar al pueblo se colocó a la entrada del campamento y llamó en voz alta a quienes querían estar con Yahvé Dios para apartarlos de los que no querían estar con él. Así también, cuando todo el pueblo de Dios se corrompió con prácticas terrenales, el Señor Jesús se vio obligado a venir y con la palabra de Dios se paró a la puerta del reino de su Padre Celestial y con su doctrina llamó en voz alta a quienes quieren estar con el Padre para separarlos de los que no quieren estar con Él. Es decir, separó a los creyentes de los no creyentes en Dios. Y así como en tiempos de Moisés aquellos que querían estar con Dios, es decir, los levitas, se juntaron en torno a Moisés y de ese modo se pusieron del lado de Dios en Moisés, así también con nuestro Señor Jesucristo, quienes creyeron en Él dando aceptación a sus enseñanzas, o sea, quienes conformarían la iglesia, se juntaron en torno a Jesús y se pusieron del lado de Dios. Fue así como en tiempos de Moisés, Él representó la puerta de acceso al pueblo de Dios, y con la obediencia al mandato de Moisés, que era matar a espada al resto de hebreos salidos de Egipto, y que no se pusieron del lado del Altísimo, los levitas fueron consagrados a Dios. Así también, Jesús se convirtió en la primera puerta de acceso al pueblo espiritual de Dios, o reino de Dios, y para ser consagrados a Dios y ser sellados con el Espíritu Santo, los cristianos tienen que poner por obra la palabra de Dios en sus vidas, llevando el conocimiento de Dios a las demás personas del mundo. Esto es atravesar las conciencias de los no creyentes con la palabra de Dios cual espada, hasta matar a su antiguo ser para dar paso a uno nuevo en el Señor. Ahora, a imagen de lo anterior, cuando toda la iglesia se ha extraviado del camino de Dios, surge en la tierra también el Hijo del Hombre, trayendo la verdad de Dios en su plenitud, y dándola a conocer
llama en voz alta a la verdadera iglesia de Jesucristo dispersa por el mundo para reunirla en una sola y por medio de la verdad de Dios. El Hijo del Hombre separará lo espiritual de lo terrenal, para que tanto la iglesia extraviada como los hombres del mundo que lo desean de verdad puedan volver al camino espiritual de Dios. De esa manera, también, el Hijo del Hombre se convierte en la segunda puerta de acceso al reino de Dios, o pueblo espiritual de Dios, y para que todos aquellos que acuden a su llamado sean consagrados a Dios, siendo sellados con el Espíritu Santo, todos aquellos tienen que poner por obra la palabra de Dios en sus vidas, en espíritu y en verdad, llevando también el conocimiento de Dios a las demás personas, con palabras y hechos, para que todos puedan convertirse a los ideales del Señor. Por esto, repito, nuestro Señor Jesucristo dio a conocer lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia, y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa a las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. El final de este mundo comienza cuando se levanta el Hijo del Hombre en la tierra, para defender a quienes son víctimas de la mentira de Satanás. Y se concreta el fin del mundo con el retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Y para que retorne el Rey, o sea nuestro Señor Jesucristo, todos deben de hacer la voluntad de Dios, es decir, todos deben de enderezar sus caminos, o como dice la Escritura, ponerse al lado derecho del Hijo del Hombre, corrigiendo sus ideales de vida en base a la palabra de Dios que el Hijo del Hombre les trae. Por tal motivo, quien hace la voluntad de Dios le prepara y abre camino al Señor para su libre regreso. Entonces, si todos hicieran la voluntad de Dios, todos se salvarían debido a sus buenas obras en el Señor, y recibirían una buena recompensa del Padre. Pero si todos permanecen con sus ideales terrenales propios del mundo, y no los ideales espirituales de Dios, entonces todos perecerán, pues todos optaron por hacer lo malo, y la cólera del Padre sobrevendrá para exterminio de todos, ya que quien no hace la voluntad de Dios le cierra camino al Señor, y le rechaza, y el Señor ya no es libre de volver, sino que está obligado a volver para condenar lo malo, pues de lo contrario sería como si Dios cediera su propia gloria a otros que lo desprecien, permitiendo que continúe lo malo. Jesús erigió su iglesia en San Pedro, la misma que era un pueblo santo a los ojos de Dios, pues quienes conformaban la iglesia obraban por amor verdadero con la guía de los apóstoles y los fieles sucesores de ellos. Pero con la partida de Jesucristo y en la espera del Hijo del Hombre, toda la iglesia fue corrompida con los ideales terrenales. Y de ese modo fue desarmada la iglesia, tal como lo anunció el apóstol San Pedro cuando dijo: por eso siempre trataré de recordarles estas cosas, aunque las sepan y se mantengan firmes en la verdad que poseen. Me parece bueno refrescar su memoria mientras esté en la presente morada, sabiendo que pronto será desarmada esta tienda mía, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, de ese modo toma nuevamente sentido lo anunciado por nuestro Señor Jesucristo acerca de la venida de este Hijo de Hombre, cuando dijo que, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Sin embargo, también fue dicho que el Hijo del Hombre vendrá en cualquier momento. Por lo tanto, quien no esté preparado en la verdad no sabrá reconocerlo y recibirlo, sino que lo rechazarán como rechazaron muchos al Señor Jesús, para perjuicio propio de cada quien que lo rechazó. Por eso les digo, el que quiera creer, que crea, así esté preparado y se salve. Y quien no quiera creer, pues que no crea. Aquellos ya se condenaron a sí mismos. No pierdan el tiempo tratando de rescatar a quienes no quieren ser rescatados, pues todos aquellos están como en tiempos de Noé y de Lot. Y por lo mismo, Jesucristo anunció lo siguiente:
Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Recuerden además que no puede haber un juicio justo ni condena apropiada si no se conoce lo que es bueno y lo que es malo en verdad. Pero con el simple hecho de dar a conocer esta verdad, ya todos quedan advertidos del juicio y de la condena. Pero ya sea que donde no haya maldad o haya arrepentimiento debido a la verdad, tampoco habrá condena. Y todo aquel que se arrepiente de verdad pone por obra en todo momento y en todo lugar la palabra de Dios en su sentido espiritual pleno, y de ese modo se cumple la escritura que dice: el que cree en el Hijo vive de vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo se queda con el Dios que condena. Nunca conocerá la vida. Y quien rechaza la palabra de Dios no conocerá la vida porque rechazaron la vida que Dios les daba. Es así como las personas del mundo realizan lo que les viene en gana. Entonces avanzan libertinamente en sus proyectos terrenales, creyendo ser libres. Pero estos hombres del mundo ignoran que Dios los ha abandonado a su suerte debido a su rebeldía. Sin embargo, cuando Dios nos rescata dándonos a conocer su verdad, estamos todos entre la espada y la pared, entre el ideal espiritual del Padre y el ideal terrenal del mundo. Y si ninguno quiere que la espada lo traspase, niéguese a sí mismo en este mundo para evitar toda pared, ya que Dios hoy los ha rescatado a todos. Porque si es la mano de Dios quien nos impulsa y a eso se debe nuestro avance, ¿puede acaso alguien frenar hasta detenerse tan siquiera un poco? Entonces, procuren no estar demasiado encadenados a las cosas y asuntos del mundo, para que sean liberados más fácilmente, pero sobre todo para que aprovechen el tiempo en lo que realmente es bueno, o sea, en la palabra de Dios. Porque más allá de todos los afanes de esta vida en el mundo y que se ha inventado el hombre terrenal, está la verdad de Dios y con ello el verdadero sentido de la vida. Tengan presente que para el cumplimiento justo de las promesas se necesita que las condiciones establecidas para ello sean plena y fielmente atendidas, porque de no ser así, ¿de qué recompensas se podría hablar y reclamar? ¿O quién es justo para reclamar también el cumplimiento pleno de la promesa si aquel jamás cumplió lo que se le pedía para ello? Mucha gente del mundo cree buscar a Dios y haber llegado a Él nadando al mismo sentido y ritmo que los lleva la corriente del mundo, cuando el verdadero camino hacia Dios es el que va precisamente en sentido contrario a esa corriente que los lleva a su perdición. Recuerden que esta vida es para aprender a vivir buscando a Dios por medio de su santa palabra. Y Dios prueba la aptitud o suficiencia de las personas en el día a día, pero las pruebas finales son las decisivas. Por tal motivo, procuren no quedar reprobados del reino de Dios y por eso mismo prepárense para vivir, conociendo la verdad y poniéndola por obra en sus vidas. Así que vivan y sean felices, pero vivan dentro de los márgenes correctos para que nadie sufra y tengan la experiencia necesaria y suficiente para seguir viviendo por toda la eternidad. Debo preguntar además, ¿qué acaso la paz que buscan los gobiernos en el mundo no es la misma paz que pretende Dios? Entonces, ¿por qué los gobiernos no priorizan en la calidad de educación la enseñanza de la Biblia antes que toda clase de ciencia que los confunde y aleja de la verdad? Porque el sistema educativo del mundo basa su doctrina en hechos probados científicamente, y como no puede probar la existencia de un ser invisible, todopoderoso y creador de todo, entonces le deja de lado y no le da la importancia debida a lo que enseña Dios por medio de la Biblia. Y la única verdad respecto a los gobiernos del mundo es que ¿cómo alguien podría guiar al pueblo de Dios proveniente de cualquier ámbito geográfico
si ese alguien está perdido en sus propias convicciones, asuntos y ambiciones. Pero además, ¿cómo la gente identificaría a esa verdadera guía si no están preparados para identificarlos, porque no conocen la verdad de Dios, escudriñando en las palabras del Señor por ellos mismos? ¿Así creen que se busca y se encuentra a Dios? Ciertamente que no. Trabajen en despertar su inteligencia, estudiando la Biblia por ustedes mismos. A esto se refiere la Escritura cuando dice lo siguiente: y así fue como Dios lo expulsó del jardín para que trabajara la tierra de la que había sido formado. En otras palabras, lo anterior se refiere a que el hombre debe de cultivarse a sí mismo hasta hallar la verdad. Y para hallar la verdad se necesita conocer la palabra de Dios, y Dios ya nos lo dio a conocer por medio de las sagradas Escrituras. Y si no se lee, no se aprende. Pero tengan en cuenta esto, que es muy importante: si no se tiene fe, no se logra comprender la vida espiritual.